Listos, Moa. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Moacir Fonseca. Hoy soy el anfitrión del podcast de Más de 1000 razones para soñar del proyecto Morazán. Y el día de hoy tenemos como invitado especial a quien ha sido nuestro anfitrión también del podcast en las semanas anteriores, a Oliver Sierra Pac. Oliver nos acompaña desde Guatemala y nos va a comentar un poco acerca del rol que ha tenido a través de la coordinación de uno de los segmentos más importantes de la misión, Morazán, que es el segmento terrestre. Nos va a contar un poco acerca de la metodología que ha utilizado y acerca de su experiencia de trabajo como colaborador en el proyecto Morazán. Así que, Oliver, bienvenido y gracias por estar aquí acompañándonos el día de hoy. Hola, hola, Moa, y hola a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación y ahorita ya un poco distinto de estar aquí de entrevistado, digamos, pero qué gusto estar aquí con ustedes y gracias por estar aquí, Moa. Muchas gracias a vos, Oliver, y ya del otro lado de la pantalla, entonces, de la entrevista. Ahora sí te tocó la silla caliente. Pero Correcto. bien, Oliver, bueno, contanos un poco acerca de vos. ¿Cuál ha sido tu rol en el proyecto Morazán y un poco acerca de vos como persona también, afuera Ok, del proyecto? perfecto. Pues bueno, muchas gracias. Creo que tal vez para relacionar un poco quién soy yo con lo que hicimos con Morazán, creo que siempre he sido un poco inquieto. Por el lado de mi padre, mi abuelo era carpintero, entonces a mi papá le gustaba mucho eso y con él hicimos unos muebles y demás. Y yo creo que de niño cuando aprendes que los muebles que muchas veces compras los puedes hacer vos, como que te despierta una creatividad bastante grande. Y por otro lado, mi mamá también le gustaba dibujar mucho y tuve un tío que es artista, que es pintor, digamos, y me enseñó siempre un poco que en Albanta el cielo no es azul, sino el color de tu imaginación. Entonces, como que tuve mucho esa parte y la parte de algunos amiguitos que conocí en el colegio, de desarmar cosas, usar motorcitos. Mi hermano todavía me recuerda que le debo un carro a control remoto que alguna vez le dije, mira, solo quiero ver cómo funciona por dentro y te lo devuelvo. Nunca lo volví a armar, nunca volvió a funcionar. Pero desde ahí creció un poco esa curiosidad de andar desarmando y armando cosas, ¿verdad? Entonces, creo que podría definir que soy un tipo que le gusta como a veces buscarle soluciones a problemas que no existen, muchas veces a problemas que existen, y que siempre he sido muy curioso de andar desarmando cosas, digamos, y creo que ahí vino un poco la propuesta y un poco en lo que colaboramos con Morazán. Y para la segunda pregunta, que creo que me hiciste también de cuál fue mi rol, bueno, en su momento, el ingeniero Víctor Hernández, que era mi jefe, tuvo charlas con varios del proyecto para iniciar como las pláticas de la unión que se generó al final, digamos, con Honduras, Costa Rica y Guatemala. Por situaciones, no recuerdo exactamente cuál, yo resulté en Honduras en la primera sesión y que te conocí, creo que hasta ahí te conocí, digamos, y al resto del team, y fue que me empecé a integrar. Y la participación que tuve más grande, digamos, o que he tenido más grande, fue en el diseño de prototipos que hicimos con el equipo de estudiantes, que les puedo decir que son mis amigos, además, que se volvieron mis amigos con este tiempo, que fue lo más bonito, y que nos dimos cuenta que teníamos potencial para apoyar en esto. Habíamos hecho un concurso de Kansat antes y demostrado una gran capacidad, digamos, de creativa, y pues teníamos un poco de experiencia en eso y creo que ahí fue donde apoyamos un poco en el desarrollo de prototipos. Y dado que Morazán tenía una línea, digamos, en la que está basando también toda esta parte, que es la parte educativa, de poder transmitir conocimiento, pues lo que estábamos buscando era realizar prototipos desarrollados por nosotros que pudieran al final terminar siendo hardware y software libre para poder compartir el conocimiento que nosotros habíamos tenido, digamos, y poder generar competencias, no solo dentro del proyecto Morazán, sino eventualmente pues generar documentos que puedan servir de base para mejorar lo que nosotros hicimos. Yo creo que por ahí iría un poco. Excelente, Oliver, muchísimas gracias. Creo que fue una muy detallada respuesta y nos abre bastante espacio justamente para discusión. Ya mencionaste por ahí amigos, ya mencionaste el componente de la colaboración internacional del proyecto entre países y de Centroamérica y mencionaste también un poco acerca de las primeras piedras que
fuiste colocando, ¿verdad? En el camino de tu carrera, desde que ibas desarmando juguetes y carros a control remoto que ahora tienes que volver a armar de alguna forma y devolverlos. Ya nos vas contando un poco cómo ese espíritu creativo, ¿verdad? Se ha ido, bueno, fomentando desde un inicio en tu vida personal y ahora creo que se aplica al proyecto Morazán, sin duda, ahora que nos comentes un poco más sobre lo que has venido haciendo. Quizá volviendo un poco a las bases para quienes no conocen acerca del proyecto y les gustaría entender un poco más, sería valioso si nos pudieras comentar, Oliver, desde tu perspectiva, qué es lo que significa el proyecto Morazán y en qué consiste también así el trabajo en que has apoyado el proyecto. Perfecto. Para mí creo que el proyecto Morazán va a sonar un poco como cursi tal vez, pero es como una oportunidad para soñar súper interesante, digamos. En mi contexto tuve un montón de oportunidades, pero nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de estar trabajando en primer lugar en un proyecto que iba a salirse de las fronteras de Guatemala y en segundo lugar un proyecto que iba a aspirar a tener relación con un objeto en el espacio con el cual nos íbamos a comunicar, digamos. Entonces, creo que en primer lugar es ese punto de partida donde te das cuenta de que hay gran capacidad en Centroamérica, en cada uno de los países, y que tenemos la capacidad de hacer cosas grandes. El proyecto Morazán en sí mismo busca generar una prueba de concepto, como se le ha llamado, para poder disminuir la vulnerabilidad, no, el riesgo tal vez ante inundaciones en ciertas áreas de Centroamérica, digamos, en 3 cuencas en específico, una en Honduras, Costa Rica y en Guatemala. El objetivo es que si hay una inundación y se caen las telecomunicaciones, dígase celulares, nosotros podamos tener un medio de comunicación para poder informar, digamos, que hubo un evento que está afectando a una comunidad. Esa sería como una de las partes que tenemos como Proyecto Morazán. Pero otra de las partes, y que fue donde apoyamos más con el equipo, fue en la parte de hacer mediciones hidrometeorológicas para poder eventualmente analizar esos datos, porque el objetivo sería como prevenir, ¿verdad? O sea, no solo esperar a que llegue algo, sino poder tener una serie de datos que nos puedan dar una indicación eventualmente de que es probable que se vaya a inundar, y es probable que se inunde en 20 minutos, que sería lo que podríamos esperar como para alertar a comunidades y realmente salvar vidas. Obviamente el proyecto ahorita está en su fase inicial y lo primero que tenemos que hacer es probar los dispositivos, ver que realmente enviamos datos, pero un poco la vista a futuro es eso, digamos, o el objetivo de este. Entonces, en algún momento a veces han preguntado así como, bueno, pero si hay telecomunicaciones, ¿por qué complicarse la vida con un satélite? Pero es que no estamos viendo, en primer lugar, por la posición geográfica que tiene Centroamérica, es muy susceptible a un montón de huracanes que nos ha pasado, digamos, y que ha habido comunidades muy afectadas. Y el problema son las telecomunicaciones se caen, se saturan, o que simplemente pasa algo con el servicio, y es donde queremos atacar como Proyecto Morazán, ¿verdad? Para poder apoyar a la región. Excelente, Oliver. Muchas gracias. Creo que por ahí mencionaste algunos aspectos importantes también de cómo el proyecto y el trabajo que has venido realizando se enlaza con necesidades que tiene la región centroamericana. Mencionaste, bueno, las amenazas por huracanes o eventos hidrometeorológicos y demás. Ahora, tal vez ahondando un poquito más en la ingeniería como tal, el detalle técnico de lo que has realizado y los equipos que has comenzado a diseñar junto a tu equipo, ¿nos podrías mencionar un poco en qué consiste esa medición de variables hidrometeorológicas? ¿De qué trata eso? ¿Con qué se come? Claro que sí, con gallo pinto. Ah, se come con gallo pinto. No, bueno, los dispositivos hidrometeorológicos, o lo que nosotros buscábamos era medir, por ejemplo, la precipitación, digamos, la cantidad de lluvia que ha ocurrido en cierto tiempo, la velocidad del viento, altura de río, porque como estábamos cerca de las cuencas, la idea era poder tener datos que nos explicaran, digamos, o que tuvieran referencia a las inundaciones. Esto lo menciono porque ya podíamos darnos cuenta de que si aumentaba la velocidad del viento, qué sé yo, crecía un poco el río, pues en algún momento poder llegar a ver qué tanta correlación tenían eso con una inundación. Digamos, entonces, nuestro objetivo era generar estos dispositivos. En primer lugar, hacer dispositivos de bajo costo, porque como nos hemos dado cuenta, digamos, Centroamérica, creo que podría decir en general, tiene problemas un poco
de financiamiento para algunos proyectos, digamos. Y este tipo de proyectos muchas veces no tiene tanta capacidad de dinero como para decir voy a comprar un equipo carísimo que es súper exacto, pero no tenemos muchas veces el dinero para comprarlo. Entonces, la idea era generar hardware y software libre, y cuando me refiero a software libre es decir que las personas tengan la libertad de descargar los prototipos que nosotros hicimos, modificarlos, mejorarlos, si quieren venderlos que los vendan, pero nunca quitarle esa libertad, digamos. O sea, como conocimiento está para cualquiera. Entonces, lo que nosotros buscábamos con esto era poder realizar ese tipo de mediciones que venían a solicitud y muy definidas por la misión científica, ¿verdad? La misión científica, creo que todavía no hemos entrevistado a nadie específicamente. Ah, bien, a María José, entrevistamos en este podcast de la misión científica, que básicamente la misión científica es un grupo de científicos que estaban definiendo qué uso iba a tener los datos del satélite, ¿verdad? Entonces, ellos eran los que le iban a dar, digamos, o potenciar este trabajo y ese esfuerzo que nosotros estábamos haciendo para poder medirlo. Ellos le iban a dar, digamos, todo el porqué e iban a poder llegar a conclusiones sobre la información que nosotros teníamos. Entonces, los prototipos que se hicieron, obviamente, tuvimos que hacer un análisis de dominio o un poco la investigación del estado del arte, de cómo estaba funcionando algunos, y de ahí partimos para poder hacer las propuestas con el equipo de trabajo que tuvimos. Excelente, Oliver. Creo que, bueno, de, desde mi perspectiva se ha hecho un excelente trabajo desde el componente creativo de ingeniería como tal, así como desde el componente de la organización de equipo y la sinergia que se ha logrado. Entonces, extenderte, por supuesto, las felicitaciones como colaborador del proyecto. Sin duda, creo que es de interés para toda la región aprender un poco más acerca de esto que has hecho, este trabajo que has realizado junto a tu equipo. Y por ahí has mencionado algunos detalles, unos aspectos importantes, ¿verdad? Entre ellos, bueno, el componente a veces económico justamente puede llegar a ser una limitante y sucede muchas veces que un proyecto cuesta que arranque y tiene esa inercia alta que hay que vencer, ¿verdad? En el aspecto económico, para que pueda comenzar a moverse y a generar prototipos. Por ahí mencionaste hardware y software libre y veo que, bueno, desde nuestra experiencia hemos visto que hay un excelente caso de éxito en la generación de prototipos, aún considerando el factor limitado, digamos, que en algún momento el proyecto ha tenido, ¿verdad? O en sus partes más iniciales del aspecto económico. Entonces, contanos un poco más acerca de esto, de cómo es que se sobrelleva ese reto, ¿verdad? Y un poco acerca de qué consiste hardware, software libre y cómo eso se enlaza, ¿verdad? Con el proyecto y ha permitido este avance, digamos, en los prototipos y demás. Oh, buenísimo, buenísimo. Tal vez voy a empezar hablando un poco del software libre y su visión, digamos, un poco, y después hablo un poco de cómo sopesar un poco esa parte de económica que a veces carecemos en proyectos de este tipo. El software libre tiene como objetivo el hecho de, bueno, tiene cuatro libertades, se basa en cuatro libertades. La libertad de usar, o sea, de que puedes usar algo, lo puedes aprender, o sea, puedes ver cómo está funcionando por dentro. Y tal vez para entender un poco esta analogía podemos ver, imagínense que tienen un carro y cuando ustedes levantan el capó del carro ven una caja nada más, digamos, o sea, no pueden ver nada más que una caja. Eso sería algo privativo, digamos, donde nosotros no podemos ver cómo funcionan las cosas. En cambio, un carro de software libre podría ser que ustedes levantan esto y ven un montón de cables, ven el motor y ven cómo funciona todo por dentro. Ustedes pueden intentar mejorarlo, por ahí lo arruinan o no, pero tienen la capacidad de modificarlo, de aprender de él, digamos. Entonces, esa sería las dos diferencias, digamos. El software libre sería la parte donde queda a disposición del usuario, digamos, poder aprender, poder investigar, poder decir, bueno, no, a mí este prototipo me parece, pero puede ser más eficiente si yo lo pongo de otra manera y puede que encuentren una mejor solución, digamos, o que mejoren algo que nosotros no nos hayamos dado cuenta. Entonces, eh, eso colabora mucho, digamos, en la parte de investigación porque se brinda, digamos, como todo el proceso de aprendizaje, la curva de aprendizaje que tuvimos como equipo, la podemos dar a alguien y que parta de ahí para adelante, digamos, que no tenga que volver a inventar la rueda, como le llaman muchas veces, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la parte del hardware y software libre. Y creo que tiene bastante relación con la parte económica, porque no tienes que estar comprando cosas, digamos, o sea, ideas y demás. Entonces, nosotros utilizamos
mucho hardware y software libre también para diseñar esto. Las impresoras donde lo imprimimos, valga la redundancia, donde se desarrollaron los primeros prototipos, eran hechas a base de hardware libre, digamos, impresoras que tenían diseños libres, que nosotros mismos armamos acá en Shela, digamos, tuvimos mucho apoyo. Oscar Maldonado fue un compa que nos estuvo apoyando bastante también en ese sentido, armar las impresoras y aprender toda la parte de impresión 3D, que fue increíble, digamos. Y gracias a eso, pues, ahora tengo un montón de cositas que imprimí porque armé la impresora y uno se queda picado con eso. Pero, digamos, esa es una parte. Ahora, ¿cómo sopesar? Yo creo que eh, a veces cuesta encontrar, digamos, un poco financiación al inicio, digamos, porque la universidad tiene algunos, puedes poner un proyecto, digamos, para que te lo financien, digamos, pero tiene que pasar por todo un proceso, tienes que plantearlo y después de cierto tiempo te dicen, digamos, y muchas veces al inicio del proyecto necesitas avanzar, digamos, no puedes quedarte esperando N cantidad de tiempo en lo que te dicen que sí, aquí está el dinero y un poco la burocracia que a veces siento que puede como complicar un poco el arranque del proyecto. Este proyecto creo que nos ilusionamos, digamos, yo y el equipo y ustedes, digamos, y todos los que estuvieron desde el inicio, y muchos pusimos de nuestra bolsa, digamos, para esto. Yo sabía que vos habías puesto la parte de los servidores donde teníamos algunas cosas de documentación. Eh, en mi caso, pues también pasó, digamos, compraba filamento para hacer pruebas. Por ahí te ayudaba gente que podía. Y yo creo que esto es otra cosa que también me gustaría agregar, y espero no andar revolviendo las cosas, es que muchas veces vale la pena tocar puertas y tener amigos. Y yo creo que eso es importantísimo porque nosotros tuvimos bastante apoyo de algunos lugares, por ejemplo, un panel solar para hacer pruebas del tamaño que nosotros necesitábamos. Hay una empresa aquí de Shela que le tocamos las puertas de equipment y nos prestó un panel solar para que pudiéramos hacer pruebas porque no teníamos dinero para conseguir el panel solar como tal, ¿no? Entonces, creo que es como mucho de esa parte del deseo interno. Los estudiantes también colaboraron, digamos, y con las limitaciones que tiene uno de estudiante, digamos, que todavía no está trabajando y demás, pero era como, bueno, mira, yo pongo para un kilo de filamento, o entre ellos pusieron para un kilo de filamento. Entonces, realmente se logró como un trabajo en equipo muy bueno, digamos. Entonces, no fue como tal vez por la parte burocrática cuesta a veces que las universidades y demás pues te den el dinero, pero muchas veces si lo logras y además si te desprendes un poco de lo que uno tiene, a veces también se logra, digamos. Entonces fue un trabajo en equipo bastante grande y además gente que tal vez por algunas publicaciones que hacíamos ahí creyó en nosotros y que nos prestó equipo, como te mencionaba, lo del panel solar, pues no tuvimos mayor problema, nos prestaron uno, logramos hacer pruebas y gracias a eso nos dimos cuenta que había que cambiar algunas cositas de la teoría que nosotros habíamos calculado, digamos. Gracias, Oliver. Genial. Entonces, hay varios componentes ahí que mencionas también que me gustaría rescatar, ¿verdad? Creo que uno de ellos me pareció muy interesante. Bueno, primeramente la definición de software y de hardware libre. Y uno de los que mencionaste era que las impresoras mismas, o con lo que estamos construyendo nuestros prototipos, son basadas en hardware libre. Entonces, estamos hablando de una historia ya, de que estamos en cierta forma sobre los hombros de gigantes en cuanto a el hardware libre y estamos aprovechando, creo que el esfuerzo histórico que ha tenido una comunidad, una cultura, no sé cómo podríamos llamarlo, de hardware y software libre, y eso incluso ha venido a alimentar el proyecto como tal. Y por otro lado, bueno, la importancia del equipo, ¿verdad? De que esté movido por pasión y demás. Entonces, veo que hay un equipo muy apasionado y que ha estado dispuesto a colaborar con su tiempo y sus recursos. Y bueno, me gustaría entonces ahondar un poco más acerca del equipo, de quienes no están del otro lado de la conversación, pero eventualmente podríamos tener algunos miembros que si nos podrías comentar un poco más acerca de ese equipo, de cómo se ha organizado, ¿verdad? Cómo se ha conformado y más o menos cuál es la idea del diseño atrás del equipo también que has venido conformando. Claro, claro. Bueno, quiero tal vez empezar que cuando nos juntamos, fue en el 2019, ¿no? En Honduras,
cuando se inició esto, o no sé si estoy perdiendo ya En los... el, creo que sí, en el 2019 me parece que fue en Honduras. Sí, no estoy perdiendo la noción del tiempo, ya la vejez, digamos, pero eh, una vez empezó esto, organizamos un concurso de Kansas aquí en Shela, digamos. Ese mismo 2019 fue así como, no se les dio mucho tiempo, obligamos a que fuera un equipo multidisciplinario, porque pues no conocía mayor chicos que trabajaran en esto, digamos. Entonces el concurso era bastante, bueno, no era sencillo, porque estaba bastante complejo, la verdad. Tenía que subir un Kansas, no recuerdo si eran 200 metros, el objetivo era que se calculara la gravedad y que el Kansas no estrellara contra el piso, sino que sacara un paracaídas. Entonces le pusimos bastante complejidad a la zona. En ese tiempo solo teníamos una impresora en Kunok que había hecho Oscar Maldonado, que también era como software libre y así hardware libre, digamos. O sea, no era comprada, era hecha acá, digamos. Y esa impresora la usaron, lo usó un equipo para hacer sus prototipos. Y yo tuve mucha comunicación con ellos y era como súper genial ver, digamos, cómo se emocionaban a la hora de ver su creatividad puesta ahí en escena, digamos. Nosotros como docentes también hice un equipo para participar, como para que no dijeran así como, este cuate nos tiró ahí a remar ahí a una marea increíble y no lo hicieron ellos. Entonces nosotros también participamos y debo de admitir que este equipo que te menciono, todos los hicieron un trabajo muy bueno, muy creativo, pero este utilizó más la parte de impresión 3D, que era algo que íbamos a necesitar, y su diseño, pues la verdad que nos vapuleó a nosotros como docentes, el diseño de ellos era muy bueno, digamos, súper creativo, obviamente tenía detallitos y pasaron cosas a la hora del concurso, pero funcionó muy bien. Entonces ahí fue donde conocí a este grupo de amigos, como te menciono, que ahora los veo como mis amigos, y que se emocionaron un montón por el proyecto. Y cuando empezó lo de Morazán, pues no había nada de seguridad porque habían partes del proyecto que creo que no estaban definidas de quién las iba a hacer. Y yo los convoqué a una reunión y les dije, bueno, mucha, hay posibilidad de esto. No se le ha asignado a nadie. Es probable que el trabajo que hagamos pues no valga o si valga al final, pero ¿les interesa o no les interesa? Digamos, habían más, habían como unas 15 personas en esa reunión. De las 15 al final terminamos 6, digamos, que fueron los que terminamos hasta el final de los tiempos. Y así fue como inició este equipo, pero creo que lo más importante de que tenía este equipo es que en primer lugar eran amigos antes de que fueran parte del equipo y todos tenían carreras distintas. Entonces, el hecho de obligar a este proyecto a generar, digamos, este tipo de equipos que uno está muy acostumbrado en su carrera a juntarte con la gente de sistemas, digamos, o hacer proyectos con, en mi caso, digamos, con gente de sistemas, y que el proyecto los obligara a que tuvieras que tener uno de cada ingeniería, hizo que tuviéramos un equipo multidisciplinario y bastante grande, digamos. En el equipo de los prototipos tenemos a, por ejemplo, a Gabriela Barreno, que está estudiando mecánica y también industrial. Luis, tenemos a Luther, a Antón, a Gerardo, y ellos fueron los que terminaron al final. Y déjame ver si no estoy dejando, si estoy dejando a alguien afuera, perdónenme un poco los nervios del momento, pero al final conocimos también a Gabriel, que había hecho un trabajo increíble en la Facultad de Ingeniería de Guate, digamos que no era de acá con nosotros, pero que era electrónico y que vino a formar parte del equipo y que se unió increíble, digamos. Entonces, así fue como los conocí, digamos, los conocí de esa manera. En algún momento me preguntaron así como, mire, Inge, si no hubiéramos ganado, digamos, porque ellos ganaron el primer lugar del Kansas, nos hubiera llamado, y yo pues, igual los hubiera llamado, digamos, pero los llamé por esa unión que tuvieron, digamos, y que la sinergia que tuvieron en equipo era muy buena. Yo creo que cuando tienes un equipo de trabajo, una de las cosas principales es como esa sinergia y que logres hacer que la suma de 5, en lugar de ser 4, sea como un 8, digamos, porque al final no siempre es solo porque somos 5, vamos a hacer 10, digamos, o algo así, sino muchas veces podemos hacer que esto. Entonces, el trabajo en equipo fue así, digamos. Se logró generar un buen ambiente, hubieron por ahí algunas cosillas, algunos aprendizajes que todos tuvimos, incluso yo como líder, te das cuenta de que una comunicación muy directa y muy franca también es importante y que el equipo a veces sepa un poco los problemas que se están atravesando
Porque muchas veces uno como líder intenta como solucionarlo todo, pero tienes un equipo que te está respaldando. Entonces, a veces también ayuda mucho a mejorar esa relación. Y fue uno de los aprendizajes que tuve bastante, digamos, saber que tu equipo estaba ahí para vos y que no estás solo como líder, digamos. Entonces, la verdad es que yo agradecido con el de arriba, dejar a la gente así como en molestadera, porque tuve un equipo increíble, el equipo con el que tuvimos de Morazán también increíble, vos y todos los demás. Entonces, así fue como se formó. Pero yo creo que una de las bases fundamentales es ese como buen feeling que vas teniendo con tu equipo, la hermandad que vas haciendo y que vas sabiendo que si bien te van a criticar a veces ideas, es decir, mira, yo no estoy de acuerdo por esto o esto no funciona por esto, no te están criticando a vos, sino te están criticando porque creen en el proyecto y que lo quieren hacer más grande, digamos. No es como lo está haciendo por trocearte, digamos, sino estoy haciendo esto porque todos creemos y queremos lo que estamos haciendo. Gracias, Oliver. Entonces, por ahí ha sido importante un componente de camaradería entre las personas, que hace que haya una cohesión dentro del equipo y eso permite, bueno, tal vez una mejor sinergia, ¿verdad? A la hora de colaborar y de trabajar juntos. Y por supuesto lo que mencionaste, haber una disposición abierta a cometer errores y a aprender en todo esto que es un proceso de retroalimentación constante y mejora continua, por así llamarlo, ¿verdad? Aún como equipos, dentro de la forma de cómo trabajamos, como compañeros de colegas de trabajo y por supuesto también, bueno, en los equipos y los diseños que estamos haciendo, ¿verdad? Creo que eso es una forma de ponerlo. Claro, claro, ¿no? Y algo importantísimo que acabas de decir ahorita es el hecho que creo que muchas veces se ve como algo no productivo, como tener errores, digamos. O sea, si lo haces mal, fue como una pérdida de tiempo. Si hiciste este diseño y lo vas a tener que tirar y te tardaste un mes haciéndolo, es una pérdida de tiempo, pero nuestra experiencia, yo creo que podría decirlo por lo que he platicado con aquellos que también lo aprobarían, es que ese hecho de ese mes que perdimos, por así decirlo, que no lo perdimos, haciendo un prototipo que no vamos a utilizar, nos enseñó un montón de cosas, digamos. Entonces, tu siguiente prototipo, en lugar de que te tome un mes, puede que te tome 3 semanas, te ganaste una semana, pero además de que ganaste una semana, corregiste un montón de errores que aprendiste con el prototipo anterior. Entonces, la verdad es que una de las cosas que considero importantísimas es, mientras más rápido cometas errores, mejor, digamos, pero si aprendes de ellos, o si los cometes por cometerlos y cometes la siguiente vez lo mismo, pues ahí ya pierde un poco el sentido cometer errores, pero creo que en esta parte de que es como muy creativa y donde no tienes como un procedimiento definido de sí sabes a qué quieres llegar, pero no sabes cuál sería el mejor diseño, entonces el hecho de andar pensando ideas locas también es súper importante, digamos. Y dentro de esta parte, ya que tocamos y la charla mencionaba la parte del nombre de agilidad, tal vez quiero mencionar un poco que para la gente de sistemas es un poco más común, esta parte del agile, digamos, que es como una perspectiva para poder resolver problemas que no necesariamente tienen que ser de sistemas, aunque se aplica tal vez más al área de sistemas, sobre gente que se juntó en algún momento y que definió como 4 valores que eran importantes y 12 principios, digamos. Dentro de los valores tenemos un poco la parte de personas e interacciones sobre procesos y herramientas, digamos, valorar el hecho de las personas. Y esto creo que refuerza un poco el hecho que te decía de la camaradería que tuvimos nosotros con el equipo y que nos ayudó a poder sobreponernos de críticas, de cosas que nos hicimos nosotros mismos en pro de mejora, digamos, porque sabíamos que éramos amigos. Otra cosa es que el otro valor es producto funcionando sobre documentación exhaustiva o extensiva, digamos. Si investigamos sobre cómo funcionaba, sobre algunas ideas que ya se tenían, como el estado del arte, pero no nos dedicamos a hacer como 1 millón de pruebas o que tuviéramos como un diseño completo teórico antes de poder implementar algo, sino tratamos de tener ideas, sí estar basados en algo, no hacerlo solo porque se me ocurrió, digamos, sino sí leer, pero intentamos hacer cosas funcionales, digamos. Bueno, vamos a hacer esta idea, qué pros y contras, qué le cambiamos, qué le mejoramos en equipo, lo imprimimos, funcionó, ok, no funcionó, ¿qué nos funcionó de esto? Y hicimos la siguiente como iteración, digamos. Entonces, así fue como.
Y otra cosa que establece, digamos, Agile sería la colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos, pero esto creo que lo empleamos un poco de que sí tuvimos mucha comunicación con misión científica sobre qué era lo que querían y también exponerle un poco, digamos, en algún momento algunas limitaciones técnicas. Queremos una medición a cada 5 segundos, ok, no te la podemos dar a cada 5 segundos, pero es probable que te la podamos dar a cada minuto, por ejemplo. Entonces, como que hubo bastante comunicación. Nuestro cliente para nosotros era misión científica, que ellos iban a obtener los datos, ¿verdad? Y otra parte tal vez importante en este tipo de proyectos y entornos que son como muy variables es responder al cambio sobre seguir un plan, digamos, porque al inicio Misión Científica tenía una idea que era lo que quería, y ya cuando se indagó un poco más sobre el problema, tal vez hubieron algunos cambios que nos hicieron replantear algunas cosas. Entonces, el hecho de que trabajáramos esto de una manera ágil nos ayudó a poder sobreponernos ante estas cosas y no decir así como, ay, no, pero yo ya había hecho mi planificación, entonces tengo que regresar a hacer mi planificación y perder todo este tiempo, sino fue como, bueno, implementamos esto, pues tenemos que cambiar este módulo, digamos. Esto lo teníamos pensado así, pero como no vamos a tener energía, pues vamos a poner un módulo de panel solar. Y no perdimos tanto tiempo. Entonces, yo creo que eso nos ayudó bastante en la agilidad y que creo que, digamos, un poco de donde yo venía, que era de desarrollo de software, al final te resultó colaborando, digamos, a la parte de una metodología un poco híbrida entre prototipado y agilidad, ¿verdad? Genial, justamente esa era mi siguiente pregunta, ya te adelantaste. Híjoles, perdón. No, no, excelente, porque justamente me daba curiosidad genuinamente de ver cómo has hablado de varios prototipos, pero cómo es ese proceso, ¿verdad? Esa línea evolutiva del desarrollo del producto, en este caso, que son las estaciones de monitoreo que va a utilizar el proyecto Morazán en sus cuencas hidrográficas. Y algo interesante que mencionaste es la perspectiva de cliente, ¿verdad? Que normalmente uno piensa en un cliente como alguien que va a comprar un servicio, un producto, pero también existen los clientes internos al proyecto, que no es un cliente per se externo que está comprándonos algo, pero sí son igual colegas de trabajo a los cuales tenemos que darles un resultado, ¿verdad? Porque ellos fueron los que brindaron ese corazón de la misión científica en algún punto que da sentido al proyecto. Entonces, entiendo que ha habido un gran proceso de retroalimentación, de mejoría continua de esos prototipos y un gran acompañamiento del componente de la misión científica, ¿verdad? Que sería el cliente en este caso. Y bueno, tal vez saltando a esa parte más de queremos ver qué se ha hecho, ¿tenés algún prototipo por ahí que nos puedas compartir? Algo de lo que se ha diseñado? Tal vez Claro, algunos por aquí claro que tengan sí. Pues, preguntas, incluso que si nos quieren compartir pueden hacerlo, ¿no? pues tal vez, no sé si se nota, se cayó algo por ahí. Espérame, no sé si se nota. Hay un par de como de cajas ahí arriba. Esos son como resultados de los primeros prototipos que tuvimos y todos fueron a caer ahí, digamos, arriba del pizarrón. O sea, hubo un montón de proceso. Creo que nos disfrutamos imprimiendo cosas así como impresiones de 12, 14 horas de cosas y resultó en dos prototipos. Yo ahorita actualmente solo tengo uno, que básicamente es el pluviómetro, que este está casi completamente terminado. No sé si se nota aquí la parte que le pusimos como hendiduras. Ay, cómo me cuesta apuntar con esta cámara. Ok, Sí hendiduras. se observa. Teníamos acá Honduras, digamos, Costa Rica. Acá se ve que tiene un balancín, digamos, que básicamente nos sirve para andar midiendo. Y del otro lado tenemos toda la parte de los circuitos. El objetivo del prototipo era eh, que tuviera la menor cantidad de problemas respecto a mosquitos y demás, porque esto va a estar en cuencas hidrográficas y en la mayor parte de lados es como un poco de costa. Entonces hicimos bastantes pruebas, logramos hacer que funcionara con esta como mallita para que no se nos metan insectos, digamos, dentro de nuestro sistema y que podamos medir de una manera adecuada. Acá al fondo se ve que en algún momento adquirimos también un pluviómetro que estaba ya probado, digamos, para poder hacer nuestras pruebas y calibrar nuestras mediciones. Entonces, pues además teníamos aquí un hierro soldado que simplemente era como un poco el ejemplo que queríamos tener de la estación como tal. Entonces esto
pues se puso al agua y con una manguera estuvimos probando ahí y que midiéramos muy parecido, digamos, y lo logramos. Entonces, nos hacen falta hacer algunas pruebas de calibración, pero en general, digamos, este ya está funcionando. Y otro de los que tenemos ya funcionando, pero lo tenía el compañero que está haciendo toda la programación, entonces yo solo tengo uno de los diseños iniciales, es el anemómetro, digamos. Este, no sé si se nota por acá, Se observa, sí. tenía, digamos, tenía una base para que no le entrara agua y el viento cuando sopla, pues lo mueve, digamos. Entonces teníamos los sensores acá. Tal vez una de las cosas interesantes que hicimos y que era lo que le iba a dar más complejidad a nuestro compañero que está programando, es que por el tipo de sensores, digamos, que estábamos utilizando, si lo dejábamos, o sea, los espacios acá nos iban a servir para saber cuando estaba dando una vuelta o no el anemómetro. No sé si más o menos se miran los espacios. Se miran, sí. Ok. Entonces, pero nos dimos cuenta que si los poníamos muy juntos, cuando había mucho viento, no íbamos a poder medirlos porque perdíamos la medición, el dispositivo lo perdía. Y si los poníamos muy separados, cuando había poco viento no nos damos cuenta. Entonces, hicimos tres prácticamente como para una velocidad de viento baja, una velocidad de viento alta y una media para poder tener como mediciones en extremos, digamos, para poder no dejar así como no hay viento, pero realmente había un viento algo lento. Entonces, de momento, las pruebas que hemos hecho han funcionado, digamos, pero todavía tenemos que calibrarlo para que, para que pues todo nos esté funcionando bien. Y así fue como este pluviómetro como que vino a la vida. Y esto, como les comento, fue bastante reuniones que teníamos con aqueos. eh, Muchas veces estas reuniones resultábamos tocando guitarra o cosas así, porque ese proceso creativo es como a veces necesitas despejarte para poder volver a enfocarte, digamos. Entonces, del momento tenemos estos, ya teníamos una propuesta de las cajas para manejar toda la parte electrónica, de luz, baterías y demás, pero esas no las tengo acá, ni tengo los dispositivos electrónicos, los tiene Luther, que es el encargado de esa parte, y el del sensor de río, que era un poco de los más complicados que teníamos, pues también ya tenemos una propuesta que andábamos trabajando, porque por todas las inclemencias del tiempo y que sobreviva a inundaciones, era creo que evaluar un montón de esos riesgos fue bastante complejo, pero por ahí va también ya avanzando. Entonces, uno de esos riesgos era que no se le metiera un bug al sistema, Que no sé, literalmente, un mosquito, literalmente, por eso tenemos la manita aquí con este, digamos, porque la malla. la- teníamos... Esa es la mejor herramienta anti-bugs, es- anti-bugs que llaman. Sí, sí, así solucionamos los bugs de este problema, digamos. Este, Los bugs de las fincas, los mosquitos. los mosquitos Ok, ahí. no, genial. Y bueno, me parece genial también el hecho de que el proceso creativo muchas veces implica justamente eso, ¿verdad? Un estado de relajación, de no estar muy estresados y a veces tener esa camaradería del equipo y ese, como que esa sinergia, ¿verdad? Y llevarnos bien, pues, y como vos dijiste, tener espacios para esparcimiento, ocio, tocar guitarra, etcétera. Eso justamente a veces viene en contribución del proyecto y de la parte de ingeniería, ¿verdad? Algo así como esos momentos eureka, cuando estaba No, Arquímedes en la bañera. Pero sí, va, sí. Yo siento que son los momentos más creativos y donde tenés como un poco más de iluminación. Em, También me gustaba un poco lo que decía, no recuerdo qué pintor, algo así como, espero que la inspiración me encuentre trabajando, porque, digamos, sentarte a trabajar y plantearte problemas y desafíos es importante, pero yo no sé cómo trabajar vos, pero a veces a mí me funciona cuando tengo que resolver algo y no tengo la solución en la mente, a veces me pongo a hacer otra cosa, digamos, así como random, guitarra, no sé, desarmar algo, y es así como, voy a probar, digamos. que Entonces, podría parecer procrastinar, pero a veces las buenas ideas surgen en esos momentos, eso es sí, cierto. uno está trabajando, aunque la gente crea que no, uno está trabajando. Uno está trabajando, hay un proceso ahí en el fondo En del, el del background, sistema operativo corriendo. Muy bien. Bueno, efectivamente. no, genial, 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 Oliver. Creo que, bueno, y gracias por realmente esa explicación acerca de qué consiste justamente el Agile, el proceso de la agilidad en el desarrollo de los prototipos.
También entiendo que es algo muy utilizado en ingeniería de sistemas, pero que puede ser aplicado a otros proyectos, como lo ha sido este, de las estaciones de monitoreo del proyecto Morazán, que ha tenido una secuencia de prototipos bastante importante, ¿verdad? En la parte del equipo, del cliente, ya has tocado temas importantes en torno a esto. Ahora, un poco más, quizá afuera de la parte ya de ingeniería que nos mostraste, de los prototipos que se han desarrollado, el anemómetro, el pluviómetro, entre otros, me gustaría entender ya finalmente acerca de las experiencias que dejó para vos liderar este componente, qué aprendizajes hay, qué te gustaría transmitir a las personas que nos están escuchando y que tienen algún interés también en abordar un proyecto como este o semejante. Buenísimo. Lo primero creo que, y viene con el nombre que decidimos para este podcast, que era Más de 1000 razones de soñar. Yo creo que siempre tenemos más de 1000 razones para soñar, digamos, para soñar en lo que a cada persona le guste, porque al final tenemos todos gustos distintos y eso hace que esta humanidad sea muy bonita, digamos. Entonces, en primer lugar, creo que a veces los contextos no te permiten soñar con cosas que a veces uno ve muy lejos, pero yo creo que darse la oportunidad para soñar sería la primera, digamos. O sea, soñar vale la pena. Y tal vez en cuanto a esto, me gustaba un poco la respuesta que en algún momento, bueno, ya la comenté aquí, creo que te vas a dar cuenta, pero me gusta mucho esa frase que dijo Fernando Birri, cuando le preguntaron que si nunca íbamos a poder alcanzar la utopía, o eso como soñado, ¿para qué nos servía la utopía? Si no la iba a alcanzar, ¿para qué, digamos? Entonces, él dijo que estaba consciente que si él caminaba un paso hacia la utopía se iba a alejar un paso. Que si él caminaba 10 pasos, la utopía se iba a alejar 10 pasos. Que si él caminaba 100 pasos, la utopía se alejaba 100 pasos. Pero que exactamente para eso le servía la utopía, para caminar, digamos. Entonces, basado en eso, yo creo que lo más importante es eso, soñar, pero muchas veces caminar hacia ese nuestro sueño, que es probable que nunca lo vayamos a llegar a ver, pero era también lo que decía un poco este otro poeta, Gaddafi, con ese su poema de Itaca, digamos, que no es el hecho de llegar a Itaca, sino el camino que te lleva a llegar a Itaca, que es lo que vale la pena, digamos, ese caminar y ese andar. Entonces yo creo que de las experiencias más bonitas que nos dejó es el hecho de soñar y de caminar hacia lo que queríamos, digamos, y darnos cuenta que no solo como hermanos centroamericanos, como quetzaltecos, como no sé exactamente dónde estás ahorita en Costa Rica o de dónde eras, tenemos la capacidad, digamos, no porque tuvimos las oportunidades, decidimos hacer algo al respecto, digamos, decidimos trabajarlo, porque también hubo una decisión, creo, nuestra y todo el equipo que está acá, pero que tenemos la capacidad de hacerlo. Y yo creo que algo que demostramos y que nos demostramos a nosotros bueno, el proceso del proyecto hasta donde está, es que tenemos la capacidad de hacerlo. Y lo mejor de todo es que también tenemos la capacidad de trabajar en equipo, no solo dentro de nuestra ciudad, sino saliendo un poco. Mira, yo tengo un ego increíble por ser de Shela, digamos, o sea, yo soy de Shela aquí en la luna, pero el proyecto también me enseñó muchísimo a trabajar en equipo con hermanos como vos, digamos, y ya no te veo extraño, digamos, sino como mi amigo, digamos. Entonces, te das cuenta que puedes hacer equipo con gente de Centroamérica y que es increíble, digamos, y que eso logra hacer proyectos más grandes. Entonces, creo que otra de las enseñanzas fue esa, y de ahí ya en el manejo del equipo, era lo que te decía, muchas veces hubieron algunos detallitos, algunos problemitas, que por no tener una comunicación asertiva se empeoran, digamos. Ya sí que lo querés ver un poco más en el trabajo del equipo y creo que manejar una, una confianza adecuada y que sentir que estás respaldado por tu equipo es importantísimo para evitarte problemas que no van a ningún lado, digamos, o que puedes resolver así como, bueno, mira, pasó esto, ¿qué opinas? Pues yo no lo quise decir de esa manera, yo lo pensé de otra manera, pero muchas veces uno se toma las cosas y no estoy que me quería hacer eso mejor. Muchas veces vale la pena simplemente resolverlo, digamos. No, mira, yo solo estaba hablando del proyecto, pero bueno, entonces no pasó nada, digamos. Entonces, cositas de comunicación creo que son importantísimas y te ayudan a resolver el problema y al contrario de arruinar cosas, te ayudan a mejorar muchísimo la confianza que tiene tu equipo, porque tu equipo va a saber que
que si hay un malentendido, no van a estar especulando cosas, sino van a ir con vos directamente y decirte, mira, ¿qué pasó? Digamos. Estamos hablando con personas adultas y pues si hay que decirnos algo, no lo decimos, y si no, pues también, y no pasó nada, digamos. Entonces, creo que de las experiencias más grandes que me dejó importantes es la comunicación y saber que si estás trabajando en equipo, tratar de que no te sientas solo con ese equipo, sino te sientas apoyado y que, siguiendo hablando de poetas, como decía Benedetti, codo a codo somos mucho más que dos. El poema era un poco más romántico, pero codo a codo somos mucho más que tu equipo, digamos, y todos se apoyan, ¿verdad? Entonces, creo que de las experiencias que me dejaron fue esa, como te decía, la comunicación, y tal vez separar un poco en algún momento, digamos, tu vida personal y amistad con la gente con la que estás en el equipo, y si estás hablando del proyecto, pues sabes de que se está criticando el proyecto, o se está criticando de que, en mi caso que estuve dirigiendo, que no estaba dirigiendo bien, digamos, no a mí como persona, porque a veces nos cuesta separar un poco eso. Y al final, creo que si lo logras separar y logras darte cuenta de que a veces te equivocas a la hora de dirigir, puedes crecer como líder, digamos, o como miembro del equipo en lo que sea que estés trabajando. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Y otra vez, solo porque estés liderando no significa que no te puedan decir algo para mejorar, ¿verdad? Que creo que a veces uno se pone con su orgullito, que me ha pasado, y que no vale tanto la pena. Entonces, y equivocarse está bien, digamos. Entonces, creo que fue de lo que más me dejó esto. Me has inspirado con estos comentarios. Me gusta también, porque justamente el componente de la utopía, de que sirve para caminar, creo que es algo que nos inspira, ¿verdad? Y nos permite avanzar, recordando ese fin último que tenemos. Y ya, la utopía, según la quiera definir cada uno de nosotros, creo que la meta del proyecto, por supuesto, más allá de colocar el satélite en órbita, ¿verdad? Es la parte de la formación de todos los miembros, la parte de la colaboración, el componente de crear bases sólidas para el futuro aeroespacial de Centroamérica y de Honduras, que es el epicentro y demás. Pero la utopía, ¿verdad? Según la quiera definir cada uno de nosotros, es importante tenerla en nuestras mentes, en nuestro colectivo, para usarlo como un factor de motivación, ¿verdad? Como un factor de motivación para caminar, como mencionaste. Me encanta eso, Oliver, y gracias también, bueno, por todo el trabajo que has estado realizando dentro del marco del proyecto. Bueno, Oliver, para ir quizá ya despidiéndonos, lamentablemente, pero ¿tienes algo que nos quisieras comentar? ¿Alguna frase final? ¿Algo que pueda resumir quizá ahí desde tu perspectiva todo lo que ha venido siendo el proyecto o que quieras transmitir a las personas? Bueno, tal vez, sí, claro, sobre todo por ponerme a decir frases, ahora se me acaban de... Ya Eh, gasté todas, ¿no? no, por ahí habían algunas buenas, pero ahorita no recuerdo. Pero creo que algo que mencionabas interesante es la utopía, digamos, y del proyecto. Y creo que una utopía del proyecto es desarrollar Centroamérica. Y este podcast en específico busca apoyar esa utopía, digamos, caminar esa utopía y que logremos demostrar que sin bajar o subir a nadie somos personas con equivocaciones y con aciertos y que estamos haciendo cosas acá que nos gustan y que disfrutamos, digamos, y que por ahí tienen impacto y que cualquiera que tenga una idea como estas, que también la puede hacer, digamos. Y creo que el objetivo de más de 1000 razones para soñar era ese, demostrar que hay más de 1000 razones para soñar, ¿verdad? Y por último, tal vez como decía Jorge Guillén, que era amigos y nada más el resto la selva. Y yo creo que sí, si lo que estás haciendo es con amigos, pues todavía muchísimo mejor, ¿verdad? Así que, no, y gracias a vos también, que vos has dirigido, creo que la mayor parte técnica de esto y ha ido a buen pie, digamos, y ha sacado el proyecto también, digamos, lo ha jalado un montón y también aprendió un montón de eso, de la perseverancia que has tenido y la perseverancia que ha tenido gente. Y también me gustaría agradecer, digamos, no sé si por ahí están escuchando los compas con los que trabajamos los prototipos, pero estoy agradecido con ellos, digamos, aprendí muchísimo, me aguantaron un montón, yo los aguanté y ya son, ¿entiendes? Pero pero también gracias por la amistad que me brindaron también y para mí es una dicha considerarlos mis amigos también. Definitivamente. No, más bien gracias también a vos, Oliver, bueno, y por todo el compañerismo y
la amistad, ¿verdad? Y por supuesto a tu equipo, que ha sido un gran componente impulsor del proyecto, ¿verdad? Un gran componente impulsor a nivel técnico, pero a nivel humano también, que ustedes han sido un buen ejemplo de camaradería y de un buen trabajo que se ha venido haciendo a través de la entrega de los resultados y demás. Entonces, ha servido de ejemplo a todo el proyecto. Y bueno, Oliver, sin más, entonces agradecerte mucho tu tiempo el tiempo que tomaste para conversar con nosotros esta noche. Esperamos ver prontamente a algunos miembros de tu equipo y de los demás equipos a través del podcast, Más de 1000 razones para soñar, del proyecto Morazán, y nuevamente con su anfitrión Oliver en el futuro. Entonces, te agradezco mucho el tiempo, Oliver, y que tengan todos y todas los que nos están escuchando una feliz noche. Hombre, muchísimas gracias y invitados para seguir la página de Proyecto Morazán y próximamente tendremos, como dijo Moa, a otro montón de personas que han estado atrás batallando y que gracias a ellas estamos donde estamos. Así que gracias, Moa, y que tengan una muy buena noche.